como ejemplo para que podamos ir por otros, amado Dios. En medio de nuestra tribulación hay otros que están peor de atribulados que nosotros, amado Dios, peor de cautivos, peor de, Señor Dios mío, en tantas necesidades tan duras, en drogas, en vicios, en prostitución, en tantas cosas, mi amado Dios, pero nosotros debemos ser la solución a ellos, Señor, con tu palabra, Señor Dios mío, Señor. Coloca en nuestros labios, Señor, en nuestras bocas, Señor, tu palabra, Señor, para que así mismo, Señor, de lo que tú nos has dado, del alimento que nos has dado, Señor Dios mío, lo demos a otras personas, precioso Dios. Porque no solo debemos alimentarnos nosotros, Señor, sino también alimentar a los que están afuera, mi amado Dios. Como queremos ver una iglesia crecida, extendida, Señor Dios mío, si nos dejamos de hacer la tarea, Señor, que nos encomendaste, mi amado Dios, por nuestros problemas o por cualquier otra cosa, Señor Dios mío. Debemos hacerlo, Señor Dios mío, y lo que nos pase, Señor Dios mío, eso lo podemos transmitir para que otros vean que realmente nosotros no somos de palo ni de piedra, Señor, sino que también somos sensibles, amado Dios, Padre Santo. Yo te doy gracias, yo te doy toda la adoración, la exaltación y la gloria, precioso Dios. Bendito y alabado sea tu nombre, bendito y glorioso sea tu nombre, Señor. Gracias, precioso y bendito, Señor. En el nombre de Jesús, gracias, Señor. Gracias, precioso y maravilloso, Señor, por tu divina obra, Señor Dios mío, por traer, Señor, regocijo a nuestros corazones, mi amado Dios, y porque tienes una palabra en el día de hoy para compartir con nosotros, Señor Dios mío, una palabra de aliento, Señor Dios mío, Señor, y que a través de estos cánticos, amado Dios, podamos adorarte, Señor, especialmente, Señor Dios mío, y tu palabra, Dios mío, Señor, que nos vas a transmitir en esta hora, precioso Dios, que nos va a traer descanso a nuestras almas, amado Dios. De la manera que, Señor, que nos vas a hablar, Señor Dios mío, recibiremos, Señor Dios mío, ese consejo, recibiremos esa palabra, Señor Dios mío, Señor, sea con gozo, con regocijo, Señor, y descansando en ti, Señor Dios mío, y entendiendo, Señor, que eres tú, Señor Dios mío, Padre Santo, entendiendo que, Señor, que son tus palabras, Señor Dios mío, y de la manera que tú las envíes, Señor, las tenemos que recibir, Señor Dios mío. No podemos negarnos, Señor Dios mío, Señor, a tus palabras. No podemos negarnos a lo que tú quieres hacer con nosotros, de la manera que nos quieres transformar, de la manera que nos quieres edificar, de la manera que, Señor, quieres el crecimiento de nosotros, la madurez, Señor Dios mío, Señor, porque la necesitamos, amado Dios, porque aún todavía somos niños, Señor Dios mío, Señor, espirituales, pero necesitamos más de ti, necesitamos más de tu palabra, Señor, y gracias te damos, Señor. Bendito y alabado sea tu nombre, Señor, en el nombre de Jesús, gracias. Amén. Mis hermanos, les pido por favor que nos pongamos de pie y vamos a leer la palabra. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, los invito que por favor vayamos al Salmo 70. Ya estamos todos ahí, mis hermanitos. Digan amén. Dice, súplica por la liberación, dice el título. Oh Dios, acude a librarme, apresúrate, oh Dios, a socorrerme. Sean avergonzados y confundidos los que buscan mi vida. Sean vueltos atrás y avergonzados los que mi mal desean. Sean vueltos atrás en pago de su afrenta hecha. Los que dicen, gócense y alegres en ti todos los que te buscan. Y digan siempre los que aman tu salvación. Engrandecido sea Dios. Yo estoy afligido y menesteroso. Apresúrate a mí, oh Dios. Ayuda a mi alma, ayuda mía y libertador eres tú, oh Jehová, no te detengas. Yo creo que está más que dicho. En la oración está más que dicho lo que el Señor nos acaba de confirmar en este momento de su palabra sobre la liberación. Sobre si hay cargas en nuestros corazones, que hoy las entreguemos delante de Él, ¿sí? Si hay alguna preocupación, alguna necesidad, alguna circunstancia, que la pongamos en el día de hoy, pero que
tengamos esa certeza de que Él va a hacer algo en nosotros, en el día de hoy, para cada uno de nosotros. Pero por ahora vamos a adorarle al Señor con sus cánticos de adoración. En el nombre de Jesús, amén. Hola, muy buenas tardes para todos. El Señor les bendiga, el Señor les guarde. Le invito a que salga de su silla, nos vamos a saludar. Sean todos bienvenidos a este lugar, aquellos que se están conectando en esta tarde. El Señor les bendiga, el Señor les guarde. Esta es su casa. Aquí los estamos esperando con los brazos abiertos. Sean todos bienvenidos en esta tarde. Dios es bueno, Dios es poderoso y grande con cada uno de nosotros. Amén. Hola, y qué bueno es estar en su casa. Qué bueno es descansar en su presencia. Qué bueno es saber que Él está con nosotros y que Él es fiel y verdadero y justo. Amén. Dele un fuerte aplauso al Señor. Vamos a adorarle, vamos a exaltarle con estos cánticos. Vamos a dejar por un momento todo lo que trajimos. Cansancio, tristeza, dolor, porque este tiempo es para Él, para poder adorarle y exaltarle. Padre, te damos gracias en esta tarde por tu amor, por tu presencia, por todo lo que nos permites hacer en tu presencia, Señor. Gracias por la fortaleza, gracias por la paz que nos das, Señor. Sabemos y reconocemos que tú tienes el control de todo y de todo, Señor, que tú eres nuestra fuente, que tú eres la paz y la seguridad que necesitamos todos los días. A ti te damos toda la gloria y toda la honra. Dele un aplauso al Señor y vamos a adorarle, vamos a exaltarle. Vamos a decirle todos juntos. Por ti es mi clamor, sin ningún temor, en ti puedo confiar, bendito Jesús. Hoy puedo escuchar tu voz de sanidad, restaurando mis
eres el amor más puro, tú eres el amor más grande, Señor. Y por eso en esta noche derramamos nuestro corazón delante de ti. Y te decimos, Señor, que confiamos en ti, porque tú tienes el control de todo y de todos, Señor. Tú eres fiel, tú eres verdad y vida. Tú eres el gran yo soy, el todopoderoso, el que nos ayuda en nuestra debilidad, el que nos fortalece en medio de la angustia, Señor. Gracias por tu gran poder y tu misericordia. Santo, 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 sentado en majestad, altísimo y sublime, el poderoso Dios. Santo, santo, tú eres sin igual. Glorioso su presencia, me asombra todo poder. Eres el Rey eterno, coronado con poder y de tu gloria llena. La tierra hoy está. Eres el Rey eterno, coronado con poder y de tu gloria llena. La tierra hoy está.
damos toda la gratitud, Señor. Tú eres ese Rey digno de adoración, de alabanza. Hoy venimos delante de ti, Señor, de tu presencia. Gracias por cada persona que está en este lugar de manera presencial, Señor. El privilegio de poder estar en tu casa para adorarte, para exaltarte, Señor, para recibir tu palabra. Pero también oramos por aquellos que no pueden estar hoy, Señor. Presentamos delante de ti la vida de nuestro hermano Jorgito. Te pedimos que te glorifiques, Señor, en su salud, levantándolo de una manera muy especial. En el nombre de Jesús, trae sanidad, sobre todo su ser, de una manera especial, Señor. Padre, sobre cada persona de la iglesia, Señor. También aquellas personas que están a través de las redes sociales, Señor bendito. Hoy oramos por aquellos que tienen algún quebranto de salud. Te pedimos que te glorifiques, Señor, en el nombre de Jesucristo. Amén y amén. Dale un fuerte aplauso al Señor, hermano. Mis hermanos, buenas noches. El Señor les bendiga. Me alegra saludarlos. Salga de su lugar, por favor, y salga y salude a otra persona, por favor. Ojalá que no la haya saludado, no me haga trampa, porque con el que usted viene está con usted desde la casa, entonces así no se vale. Mis hermanos que están allí en la transmisión, un abrazo, el Señor les bendiga. Hermana Laura, hermana Adriana, bueno, sé que hay bastantes personas conectaditas hoy, pero no alcanzo a ver en el monitoreo, entonces si ustedes me dejan un mensajito, con gusto les podré saludar. Le invito a mis hermanos que ya saben, me gusta los miércoles que se hagan aquí cerquita, juntitos, aprovechen que se pueden hacer ahí pegaditos. El Señor les bendiga. Y váyase acomodando, por favor. Váyase acomodando. Nada atentos, ¿no? Muy bien, me alegra mucho verlos. Mi amigo Joel, buenas noches. Él trajo su equipo para tomar nota atento. Muy bien. Muy bien, mi hermano. Vaya en su Biblia a Hechos 15. Y continuamos con esta serie de Hechos de los Apóstoles. Hemos aprendido muchísimo, pero tranquilos que solo nos queda llegar hasta el capítulo 28. Entonces, ¿alguno tiene afán que terminemos? Para nada, ¿cierto? Hemos podido aprender. Cuando tuvimos la oportunidad de estudiar los evangelios, duramos 1 año y medio, larguito, estudiando toda esta serie. Si alguno no la vio y la quiere repetir, o la quiere repetir, allí en el canal de YouTube de la iglesia, lo encuentra para que usted lo pueda ver. Le he titulado el mensaje en esta noche, mi hermano, diga, el concilio en Jerusalén. ¿El concilio en dónde? En Jerusalén. Y mi hermano, quiero que usted se ubique un poquito en el contexto de lo que veníamos estudiando a través de la palabra, y es que termina el primer viaje misionero de Pablo, y Pablo y Bernabé habían regresado otra vez a Antioquía, habían pasado por Siria, y habían dado testimonio, mis hermanos, cómo Dios había hecho algo especial, y es que había abierto la puerta a los gentiles para que se pudieran salvar. Ese es el punto central de esa enseñanza. Pero podíamos notar algo en esa enseñanza, mi hermano, es que la iglesia pues estaba en un tiempo muy especial, un tiempo de crecimiento, un tiempo de edificación, un tiempo de comunión. Dígale que está a su lado, todo estaba bien. Y frente a un escenario de esos, cuando la cosa pinta bien, pues qué bendición tan grande, y más en la obra del Señor, pues uno se alegraría muchísimo, y qué bueno eso. Y diga, sin embargo, mi hermano, no tardó en surgir algo, y fue una de las crisis más complejas que podemos ver en todo Hechos, desde el capítulo 1 al 28, y esta es una de las crisis más fuertes, y tiene que ver con la teología. La teología es el estudio de Dios.
Y aquí esto se va a poner bien interesante, este mensaje, mi hermano, para que podamos entender. Porque hay algunos que no le han dado la correcta interpretación a la Biblia. Y al sacarla de esa correcta interpretación, pues la sacan de contexto. Y hay muchísimas interpretaciones erradas del texto que vamos a estudiar hoy. Y en esto, mi hermano, quiero que piense un poquito en lo siguiente. Cuando usted tenga la oportunidad de llevar el mensaje a alguien, no le estoy hablando específicamente de predicar, acá en el púlpito, ni a un grupo de personas, sino a la persona que tiene a su lado allí pagando un recibo, o cualquier persona cercana, un familiar, un conocido o algo. Pero cuando tenemos esa responsabilidad de llevarle ese mensaje a esa persona, mi hermano, no deja de ser igual de importante a cuando yo me paro aquí al frente a hablar del Señor. ¿Cuántos dicen amén? Yo no puedo pretender que aquí vengo al púlpito y voy a dar un mensaje donde estudié, donde es un mensaje correcto y donde busco la mayor cercanía a la Escritura, y el mensaje que doy en la calle a cualquiera, pues cualquier cuento le voy dando con el propósito de tratar de convencerlo que venga a la iglesia. El mensaje tiene que ser igual de correcto en cualquier lado. ¿Cuántos dicen amén? Pero mis hermanos, cuando usted prepare un mensaje, cuando usted estudie la palabra, usted tiene que tener en cuenta varios aspectos, dentro de los cuales en todo hecho, y en los evangelios, y siempre junto con la pastora nosotros hemos sido muy insistentes en llevar la palabra tal cual como es, con toda la transparencia que debe ser. Y le he insistido mucho en esto, mi hermano, que la Escritura solamente tiene una interpretación, y es la que Dios quiso que tuviera, ¿cierto? Entonces los puntos, todo el desglose de la palabra, mi hermano, tiene que salir ¿de dónde? Diga, de la palabra. Usted no me puede poner a inventar cositas y ajustar el mensaje de una manera distinta y acomodar los puntos, y usted pone el título, bueno, vamos a predicar de esto, y yo quiero que el primer punto diga esto, y el segundo esto, y el tercero esto, y viene a coger la palabra, a acomodarla a lo que dicen sus puntos. Dígale que está a su lado, está equivocado. Todo eso, ¿de dónde tiene que salir? Pues de la palabra. Usted no puede ponerse a inventar cositas que no son. Dígale que está a su lado, tenga mucho cuidado. Y en esa correcta interpretación tenemos que ser cuidadosos también con las aplicaciones. ¿Qué es la aplicación? Lo que podemos nosotros extractar para nuestra vida. Pero yo tengo que ser cuidadoso también de no sacar ni tergiversar pensando que esa aplicación como que se ve bonita para el mensaje y se siente linda para el mensaje, sabiendo que la sacó del contexto y la aplicó de una manera totalmente errada, donde quizás brillaron más sus emociones que la palabra. Y lo que tiene que brillar siempre es ¿qué? La palabra. ¿Y por qué toda esta introducción, mi hermano? ¿Cuál fue el título? El concilio en Jerusalén. Ahora, quiero ponerlos un poco para que ustedes me puedan entender el título. Hoy sí se lo voy a explicar de primeras. Y es que quiero que podamos entender qué era el concilio. Porque es que cuando entendemos qué es el concilio, mi hermano, pues vamos a poder entender el resto de palabra y vamos a poder entender el mensaje de hoy. Y tenemos que pensar, mi hermano, cuáles eran los participantes, los grupos que conformaron, todos los que estaban allí en el concilio. Y lea conmigo, por favor, vamos a leer desde el versículo, Hechos 15, desde el versículo 1 al 21. ¿Está allí conmigo? Léalo conmigo y vaya poniendo cuidado. ¿Qué dice? Entonces, algunos que venían de Judea enseñaban a los hermanos: si no circuncidáis conforme al rito de Moisés, no podéis ser salvos. Como Pablo y Bernabé tuviesen una discusión y contienda no pequeña con ellos, se dispuso que subiese Pablo y Bernabé a Jerusalén, y a algunos otros de ellos, y a los apóstoles y a los ancianos, para tratar esta cuestión. Ellos, pues, habiendo sido encaminados por la iglesia, pasaron por Fenicia y Samaria, contando la conversión de los gentiles, y causaban gran gozo a todos los hermanos. Y llegando a Jerusalén, fueron recibidos por la iglesia y los apóstoles y los ancianos, y refirieron todas las cosas que Dios había hecho con ellos. Pero algunos de la secta de los fariseos,
que habían creído se levantaron diciendo: es necesario circuncidarlos y mandarles que guarden la ley de Moisés. Y se reunieron los apóstoles y los ancianos para conocer de este asunto. Y después de mucha discusión, Pedro se levantó y les dijo: varones hermanos, vosotros sabéis cómo ya hace algún tiempo que Dios escogió a los gentiles, oyesen por mi boca la palabra del evangelio, ¿y qué? Creyesen, verso 8. Y Dios, que conoce los corazones, les dio testimonio, dándoles el Espíritu Santo, lo mismo que a nosotros. Y ninguna diferencia hizo entre nosotros y ellos, purificando por la fe sus corazones. Ahora pues, ¿por qué tentáis a Dios poniendo sobre la cerviz de los discípulos un yugo que ni nuestros padres ni nosotros hemos podido llevar? Antes, creemos que por la gracia del Señor Jesús seremos salvos de igual modo que ellos. Entonces toda la multitud cayó y oyeron a Bernabé y a Pablo, que contaban cuán grandes señales y maravillas había hecho Dios por medio de ellos entre los gentiles. Y cuando ellos callaron, Jacobo respondió diciendo: varones hermanos, oídme. Simón ha contado cómo Dios visitó por primera vez a los gentiles para tomar de ellos pueblo para su nombre. Y con esto concuerdan las palabras de los profetas, como está escrito: después de esto volveré y reedificaré el tabernáculo de David que está caído, y repararé sus ruinas y lo volveré a levantar, para que el resto de los hombres busque al Señor y todos los gentiles sobre los cuales es invocado mi nombre. Dice el Señor, que hace conocer todo esto desde tiempos antiguos, por lo cual yo juzgo que no se inquiete a los gentiles que se convierten a Dios, sino que se les escriba que se aparten de las contaminaciones de los ídolos, de fornicación, de ahogado y de sangre, porque Moisés desde tiempos antiguos tiene en cada ciudad quien lo predique en las sinagogas, donde es leído cada día de reposo. Ahora, mi hermano, usted leyó con atención el texto. Pues ¿quién es parte del concilio o quiénes eran los que conformaban el concilio? Por un lado estaba Pablo y Bernabé. Entonces vaya ubicándose en la escena y va sabiendo quiénes eran parte de ello. ¿Por qué Pablo y Bernabé? Porque ellos llegaron como delegados de la iglesia de Antioquía para tratar de solucionar una situación y para mostrarle cómo Dios había obrado a los gentiles. Ese era el propósito de ellos. La Escritura también habla que en ese concilio estaban los apóstoles. ¿Lo escucharon allí? Pero dentro de esos apóstoles estaba alguien quien tomó la palabra, que fue ¿quién? Pedro. ¿Estaban poniendo cuidado? Pedro. Más adelante habla acerca de los ancianos. ¿Y a quiénes se estaba refiriendo? No se estaba refiriendo a personas de edad ni nada de eso, sino a los líderes que estaban allí junto con los apóstoles, que se reunieron con un propósito, y era deliberar este asunto que traía algo de complejidad. Aparte de eso, estaban los creyentes, y escúcheme bien lo que le voy a decir acá, los creyentes de la secta de los fariseos. Y uno diría: pastor, ¿creyentes y al tiempo una secta? Ya le voy a explicar es eso. Y era un grupo de creyentes con unas creencias y muy marcado en todo su trasfondo como fariseos. ¿Qué hacían los fariseos, mi hermano? Se levantaban para que todas las leyes ceremoniales y todo el asunto de la circuncisión, mi hermano, se llevara tal cual como lo decía la ley. Esos fariseos eran de los que decían: si aquí está esa silla, ahí se tiene que quedar y no se puede mover, y si yo la corría para acá, ya era pecado y atentó contra la ley, atentó contra todo, porque la ley decía que tenía que estar ahí, no se podía mover para ningún lado. Entonces ese era ese grupo. Pero tenían algo particular, note algo, y es que eran muy estrictos con la ley, pero creían. Entonces no eran así como tan locos. Por el otro lado estaba Jacobo, otras versiones de Santiago, el hermano de Jesús, y completaba todo ese concilio, toda la multitud y la asamblea de hermanos que estaban escuchando los testimonios. Ahora, mi hermano, cuando usted mira todo este grupo de personas que estaban alrededor, ahora sí va a poder entender cuál era el concilio.
Primera cosa que le quiero enseñar, mi hermano, diga la disputa. Y usted mira el versículo 1 al 5 y mire dónde empieza el problema, el verso 1. Entonces, algunos que venían de Judea enseñaban a los hermanos. ¿Y qué les estaban enseñando? Si no os circuncidáis conforme al rito de Moisés, no podéis ser ¿qué? Salvos. Y ahí empiezan los conflictos. Imagínense esto, un grupo de maestros insistiendo en algo, en una condición para poder pertenecer verdaderamente al pueblo de Dios, poniendo una condición muy estricta para poder alcanzar la salvación, porque de eso es lo que está hablando la Escritura allí, y que según ellos era indispensable asumir la circuncisión y toda la observancia, o sea, todo el cumplimiento de la ley para poder obtener la salvación. Y ahí las cosas empiezan a derivarse bien de forma particular. Por eso le dije que este texto hay que mirarlo con mucho cuidado y en la correcta interpretación de lo que la Biblia enseña, porque muchos lugares, por la incorrecta interpretación del texto, han cogido esto de manera literal, donde si usted no cumple una cantidad de requisitos, según esos requisitos, usted no podría tener la salvación. Y eso sí que es bien complejo. O sea, que si usted no hace esto, que si usted no hace aquí, que si no va allí, que si no se mueve de tal manera, que si no va de tal forma, no va a tener la salvación. Y muchos llegan inclusive a condicionarla, porque empiezan muchos a andar en ese caminar, a cumplir toda esa cantidad de requisitos, y le dicen, usted ya es salvo, no se preocupe, pero en algún momento de su vida tiene algún quebranto y no cumple alguno de esos requisitos, y vienen y le dicen, amigo, perdiste la salvación. ¿Y qué problema es eso? Y es que estaba hablando, mi hermano, de esos elementos distintivos de la identidad del pueblo de Israel en ese contexto. Mire el verso 2 y 3. Como Pablo y Bernabé tuviesen una discusión y contienda no pequeña con ellos, se dispuso que ¿qué? Que subiesen Pablo y Bernabé ¿a dónde? A Jerusalén, y algunos otros de ellos, parte del concilio, los apóstoles, los ancianos, para tratar esta cuestión. Y note algo, es que Pablo y Bernabé se dieron cuenta de algo, y es que ese debate, esa situación, esa contienda que no era pequeña, sino que era un problema grandecito, estaba tocando algo y era la naturaleza misma de la salvación. Y mi amado hermano, eso sí que es delicado. Porque para poder llegar a tocar eso, pues nosotros tenemos que saber qué es la salvación. Si yo no conozco qué es la salvación, pues yo no puedo hablar de qué es la salvación. ¿Sí? Y eso es muy complejo. Y nosotros insistimos en ello, mi hermano, porque es que si usted tiene la claridad de que el Señor le dio la salvación a usted, si usted se muere hoy, se va derechito a su presencia. ¿Cuántos dicen amén? Pero si usted no tiene clara la salvación, pues usted va a empezar con dudas y va a empezar con temores y con cosas bien complejas, que si se muere, ay Dios mío, tengo que arrepentirme para ver si me alcanzo a salvar. Mi amado hermano, ya perdió. ¿Cómo así que si me alcanzo a salvar? O sea, usted que ha hecho todo este tiempo sentado escuchando la palabra, si todavía está dudando de la salvación. Mi hermano, yo le pregunto, si usted se muere hoy, ¿es salvo o no es salvo? ¿Amén sí o amén no? Sí, porque amén, pero amén ¿qué? Amén sí soy salvo, amén no soy salvo. Y es que mire la decisión de la iglesia, no fue de alguna persona en particular, sino de la iglesia. Dice la Escritura que decidió enviar una delegación a Jerusalén para tratar ese tema, con los apóstoles y con los ancianos, los que tenían a cargo la parte religiosa. Dice la Escritura que pasaron por Fenicia, por Samaria, y una cantidad de cosas. Mire lo que dice el verso 4 y 5. ¿Está conmigo? ¿Qué dice? Llegados a Jerusalén, fueron recibidos ¿por quién?
por la iglesia y los apóstoles y los ancianos y refirieron todas las cosas que Dios había hecho con ellos. Verso 5. Pero algunos de la secta de los fariseos que habían creído se levantaron diciendo: es necesario circuncidarlos y mandarles que guarden la ley de Moisés. Mi hermano, ¿qué podemos ver en el texto? Porque es importante, vuelvo y reitero, ver qué es lo que dice la palabra del Señor. Y es que en Jerusalén, estos creyentes de trasfondo fariseo expusieron frente a todos los demás qué era lo que ellos opinaban. Eso fue lo que hicieron. Decir, es que mire, es necesario que pase esto y que guarden la ley para tal propósito. ¿Por qué razón, mi hermano? Porque estos creyentes pensaban de esa manera. Y en esto, mi hermano, tenemos que ser muy cuidadosos. Vuelvo y reitero, hoy voy a utilizar mucho ese término. Por una razón. Porque así por encima, nosotros podríamos llegar a juzgar a los fariseos y decir: es que los fariseos eran malos. ¿Cómo van a poner tantos requisitos y tantas cosas que ni siquiera ellos mismos podían cumplir para que se salvaran? Qué absurdo sería eso, mi hermano. Pero tenga en cuenta que ellos también creían. Entonces no podemos llegar a juzgar a nadie por varias razones, mi hermano. Y es que, mire, es fundamental que comprendamos algo, que estos creyentes no buscaban rechazar a Jesús. Cuando usted mira la escritura, por ningún lado, en este texto que leímos hoy, estaban rechazando a Jesús. Era un conflicto con respecto a la circuncisión y con respecto a la observancia, al cumplimiento estricto de la ley. Por ningún lado estaban diciendo: no, es que Jesús no es el Mesías, es que Jesús no es... No. Estaban en el otro lado estricto, no estaban buscando rechazar a Jesús. Ellos creían, mi hermano, que Jesús era el Mesías prometido, al que tanto habían esperado. Sin embargo, mi hermano, en su mentalidad sucedía algo, y es que el Mesías pertenecía al pacto de Israel de acuerdo a lo que a ellos les habían enseñado. Entonces, de acuerdo a eso, entonces imagínense. Por otro lado, que ese pacto histórico entre Dios y Abraham y Moisés incluía algo que era la circuncisión y era la Torá. Esa Torá es como la Biblia para nosotros en este tiempo, para que usted me lo pueda entender. Entonces, de acuerdo a sus creencias y de acuerdo, a lo que les habían enseñado, y de acuerdo a lo que les habían enseñado, ellos habían aprendido algo adicional. Es que la salvación venía por medio de Jesucristo. Ellos no estaban rechazando a Jesús, estaban aceptando al Mesías, pero para ellos faltaban dos requisitos. Por un lado, que todos los que iban llegando al Señor tenían que pasar por la circuncisión y de paso tenían que volverse igual de estrictos que ellos en el cumplimiento de la ley para poder tener la salvación. Mi hermano, y ahí es donde muchos se han desviado por la mala interpretación de la Escritura, y a donde se empiezan a volver legalistas, donde se coge la Escritura con el propósito que se le tiene que dar el cumplimiento estricto, tal cual, con puntos, comas, tal cual como está escrito ahí, tenemos que hacerlo. O sea, que si toca sacrificar la palomita, traiga la palomita el domingo, mi hermano, y dele de baja. ¿Sí? Que si toca hacer la hoguera para pedirle para el Señor, baje la hoguera. Y mi hermano, nosotros hemos aprendido, ¿cuántos dicen amén? Y por causa de la palabra, porque la palabra dice que conoceremos la verdad y la verdad os hará ¿qué? Eso es lo que dice la palabra del Señor. Y mi hermano, nosotros tenemos que ser cuidadosos y aprender a discernir de no caer en ningún tipo de legalismos de esos que para nada edifica. Entendiendo la misma palabra del Señor, en que, mi hermano, si la palabra nos está hablando, tenemos que entender la correcta interpretación y qué es lo que la Biblia quiere decir a través de esa palabra.
y no darle una aplicación errónea ni nada de eso. Recuerden que cuando estudiamos los evangelios, el Señor Jesús todo el tiempo confrontó a todo el Sanedrín, porque ellos decían, ustedes han escuchado que la ley dice, pero yo les digo que eso no es así. Y todo el tiempo los confrontó, que la ley dice eso, pero es que eso no es lo que dice la ley. Espere, la correcta interpretación de lo que decía eso es esta. Y esa es la parte que a nosotros nos cuesta, mi amado hermano. Entender la palabra del Señor tal cual como el Señor quiere que nosotros la entendamos. Yo no puedo pretender que en nuestra vida pase todo exactamente igual como está escrito acá. Este fue el contexto de Hechos, allá en ese tiempo, mi hermano. Y no podemos pretender que eso mismo sucede acá. Se lo explicaba hace algunos días. El Señor, por su misericordia, permitió que la sombra de Pedro aún sanara a muchos por la calle. Usted no puede pretender que en este tiempo usted vaya caminando y que su sombra vaya tocando a alguno a ver si se sana o le pasa alguna cosa, ¿sí? O correr detrás de la sombra de alguien a ver si de pronto sucede algo en su vida. No, eso fue lo que el Señor permitió específicamente con él. Usted no puede pretender repetir la escena de alguno de los apóstoles que fueron sacrificados y que el Señor se le revele de una manera especial y que el Señor le salga al encuentro. Mi hermano, el Señor usó casos específicos con ellos y no podemos pretender que sea exactamente igual con nosotros. ¿Cuántos dicen amén? Dígale que está a su lado, tenga mucho cuidado. Y mire que ellos no estaban actuando por enemistad, sino por un celo sincero de lo que el mismo Señor, de lo que ellos les habían transmitido a través de la Torá, de lo que tenían escrito allí en la ley. Y esto pasa muchísimo con el cristiano. Por una razón, mi hermano, porque hemos aprendido por años muchas cosas en el cristianismo. ¿Cuántos dicen amén? Pero resulta que hay muchas de esas cosas y sin culpar a nadie, las aprendimos mal. Porque nos las transmitieron de esa forma. Pero no podemos juzgar a esas personas que nos las enseñaron porque muy seguramente a ellos también se las enseñaron mal. Y eso es una cadena. Y la siguen transmitiendo. Mi hermano, qué bueno que el Señor nos trajo a la libertad para que no sigamos en eso y, mi hermano, podamos gozar de esa libertad que el Señor nos da. ¿Cuántos dicen amén? Pero con una responsabilidad adicional, y es no caer en eso y no seguirlo repitiendo, porque de nada tiene sentido que usted aprenda de la libertad, que usted, el Señor lo saque a ello, y usted siga en las mismas y siga repitiendo las mismas cosas. No tendría ningún sentido. Mi hermano, mire lo que el texto afirma, y es que hasta aquí la iglesia primitiva enfrentó problemas. No estaban poniendo en ningún momento duda de Jesucristo, pero el problema era lo que cada uno había aprendido. Y eso mismo también puede ser un problema dentro de la iglesia local. Porque quizás a mí me enseñaron de una forma, al hermano Josué aprendió de otra forma porque estaba en otra cultura, en otra forma. Mi hermana Wendy, mi hermano Jefferson, que vienen de otro país, quizás aprendieron de otra forma muy distinta la palabra del Señor y al llegar a enfrentarse de esta forma como que, venga, esto es un choque y ya, y se empieza a acomodar a uno a esto y después va y otra vez y yo como que no, yo ya no me devuelvo. Porque cada uno aprendió que de una manera distinta. Y si a eso le sumamos, mis amados hermanos, todas las doctrinas y todas las organizaciones jerárquicas, y aparte de eso usted le suma todos los concilios y todo lo que se ha organizado sobre este planeta Tierra, mi hermano, pues tendríamos una cantidad de opiniones distintas. Porque la organización, le voy a poner ejemplos, del Movimiento Misionero Mundial, tiene una forma de manejar las cosas. Los que están bajo toda la coordinación de las iglesias wesleyanas manejan las cosas de una manera diferente. Asambleas de Dios manejan de otra, las Filadelfia de otra manera. Y uno diría, oiga, pero si luego no somos de los mismos, y aunque somos de los mismos, no estamos rechazando a Jesús,
tenemos cosas en algún momento distintas, diferentes, que nos pueden llegar a tener conflictos. Mi hermano, ¿qué nos enseña esto? ¿Qué es lo que significa para nosotros? Mi hermano, que necesitamos discernir con madurez. Dígale que está a su lado, hay que discernir. Pero ojo, con madurez, mi hermano, que lo que nosotros le pedimos al Señor a través de la palabra lo aceptemos tal cual como el Señor quiere que venga para nosotros. Y que no yo coja la palabra y es que me parece bonito o dice por acá porque qué error tan terrible. Se acabaron los amenes. Pastor, explíquemelo más claro. Le voy a poner un ejemplo. Y de pronto muchos de ustedes le hayan caído en eso. Aún así, después de que yo ya lo he explicado en la serie de los evangelios. Pero tranquilos, es normal que pueda pasar porque quizás nos lo enseñaron de una manera distinta. Mateo, no recuerdo el capítulo, creo que es en el 12, habla, y es un versículo que muchos citan, donde hay dos o más, ¿qué dice el texto? Reunidos en su nombre. ¿Qué más dice? Vaya ya, por favor, para que después no invente. Y para que el ejemplo le quede clarito, la solución. Creo que es Mateo 12. ¿Lo encontraron? Gracias, mi hermano. A ver, ¿quién lo encuentra primero? ¿Qué número lo tiene? ¿Dónde está el versículo? ¿Cuál es el versículo? Ah, no, a ver. Así no funciona. Rápidamente, ayúdeme a buscar el texto. Donde habla de lo que le acabo de mencionar. ¿No lo encontraron? Busque el texto, no recuerdo si es el 12 o es otro capítulo. Donde hay dos o más reunidos en su nombre. Para poderles poner el ejemplo claramente. 18:20. Mi hermano Juvenal, carita feliz, gracias. ¿Lo tenemos ahí todos ya? Cortesía del hermano Juvenal. Muy bien. ¿Qué dice el versículo? Léalo conmigo. Porque donde están dos o tres congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. La aplicación que nosotros hemos aprendido por muchos años, ¿para qué utilizamos ese versículo? ¿Cuando venimos qué? Cuando venimos dos a la iglesia, bueno. Y ahí nos justificamos, donde hay dos o tres, o sea, aquí ya hay culto. Y nos ponemos evangélicos así creyentes y listo, ya. Aquí hay culto, a los demás lo perdieron. Ya. Bueno, por un lado la hermana Wendy lo aprendió de manera. ¿Para qué otra cosa lo hemos aprovechado? ¿Cuando uno va a qué? Cuando uno va a orar. Y uno dice eso, mire, porque donde hay dos o tres congregados en mi nombre, tal cosa. Pero mi hermano, si nosotros miramos las dos aplicaciones que me acaban de mencionar, no sé si hay alguna otra aplicación, alguien que lo haya aprendido de esa forma. Dígale que está a su lado, están equivocados. Totalmente, no tiene nada que ver con la oración ese texto. No tiene nada que ver con congregarse. El contexto completo de ese texto, mi hermano, es el perdón. Pastor, ¿de dónde saca? Lea. Por tanto, verso 15, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele estando tú y él solos. Si te oyere, has ganado a tu hermano. Mas si no te oyere, toma a uno o a dos, para que en boca de dos o tres testigos conste toda palabra. Si no los oyere a ellos, dilo a la iglesia. Si no te oyere la iglesia, tenle por gentil y publicano. De cierto os digo que todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo. Otra vez digo que si dos de vosotros se pusieren de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidieres, le será hecho por mi Padre que está en los cielos. ¿A qué pidieres se está refiriendo?
al perdón. Que usted vaya a arreglar las cosas primero con uno. Si no le pone cuidado, no se preocupe. Vaya, busque a otro testigo. Si no le pone cuidado, traiga 2 o 3 testigos más. Si no le hace caso para perdonar y arreglar el bendito problema, expóngalo delante de todos. Téngalo por gentil publicano que no tiene nada que ver con el Señor. Entonces resulta que no era para la oración ni para congregarse. Y cuando habla el verso 20, porque donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, allí estoy en medio de ellos, para que esa situación se arregle y se puedan pedir perdón y se arreglen los problemas. Y Pedro dice, se le acercó Pedro y le dijo, Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? ¿Hasta 7? Y Jesús le dijo, no te digo que hasta 7, sino hasta un 70 veces. Desen cuenta con un solo texto que hemos aprendido por muchos años y lo hemos aplicado de muchísimas maneras, que nada tiene que ver con la aplicación que nosotros le dimos. Y si pusiera ejemplos de ahí para arriba, mi amado hermano, ¿han escuchado el texto del apóstol Pablo? Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y uno lo agarra, es que todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y uno lo diga hasta para los cumpleaños y todo. ¿Usted sabe en qué contexto lo dijo Pablo? ¿Hasta el momento ha visto la vida de Pablo? Perseguido, apedreado, expulsado, odiado. Mi hermano, ¿usted ya pasó por esas? Para que diga, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Dígale que está a su lado, le falta pelo pa' moño todavía. Pero a veces tergiversamos mal y utilizamos mal la palabra. Mi hermano, dígale otra vez que al que está a su lado, tenemos que discernir. Mi hermano, tenemos que discernir. Debemos velar por algo. Y es que esas tradiciones culturales que nosotros tenemos, esas tradiciones religiosas, no se conviertan en barreras para acercarnos a Dios. Cada uno, vuelvo y le repito, hemos tenido un aprendizaje diferente. Pero tenemos que resetearnos y volver y reaprender. Hay cosas que aprendimos mal. No podemos culpar a nadie, ni me ha faltado, porque a ellos les enseñaron de esa forma, ¿qué culpa? Pero nosotros que ahora tenemos la verdad, mi hermano, pues tenemos que hacer las cosas de manera correcta. Dígale que está a su lado, pilas. Segunda cosa, mi hermano, diga el testimonio. Versículo 6. Se reunieron, ¿qué dice? Los apóstoles y los ancianos para conocer ¿qué? Este asunto, verso 7. Y después de mucha discusión, diga mucha discusión, Pedro se levantó y les dijo, varones hermanos, vosotros sabéis, como ya hace algún tiempo que Dios escogió, que los gentiles oyesen por mi boca la palabra del evangelio y creyesen. ¿Recuerdan esa escena? ¿Quién me dice en qué capítulo de Hechos estaba lo de Cornelio? Cuando pasó eso. Ay, Señor, perdónalos, en serio, me voy a quitar la chaqueta. Gracias, ahora sí ya. De aquí hasta las 10 vamos con toda. Digan amén, tampoco. Todo emocionado acá y ni un amén, hola, qué triste. Hermana Wendy me dijo, ¿qué capítulo? En el capítulo 10 y 11 está la historia de Pedro y Cornelio. Que Pedro estaba por allá, ¿en dónde? En un tejado, en una terraza. Y el Señor le toca que baje. Llegan unos individuos, lo buscan, se lo llevan para allá, él no sabía para qué era. Al otro lado estaba orando a alguien porque necesitaba que viniera a hablarles de Jesús. Se encuentran, pero Cornelio había reunido ¿a quién? A toda la familia, pero todos eran gentiles. Un montón de gente allá. Y Pedro es usado para llevar el mensaje. Mi hermano, ¿alguien sabe el dato? Porque es que pareciera que fue muy rápido. De Hechos 10 a Hechos 15 hay 5 capítulos. ¿En cuánto tiempo pasó eso? ¿A alguno se le ocurre? ¿Cuánto tiempo pudo haber pasado? ¿Ni idea? No se pongan a pecar ahí, a especular ahí. Señor los perdone. Hermano Juvenal iba a decir algo. ¿Cuántos? 1 año, dice el hermano Juvenal. ¿A alguien más se le ocurre? Inventen al menos, no importa. Nos reímos acá.
¿No? Hermana Wendy, ¿la veo con ganas de decir algo? No, pero dígalo. Ah. Bueno, entonces Pablo estuvo como 1 año y medio por allá. ¿Cómo cuánto entonces? Dice que como 2 años, imagínense. Ya le subió. ¿Alguien más le quiere subir algo? ¿Cuántos? Sigan inventando y no estudien. Señor los perdone. Mis hermanos, más o menos entre 8 y 10 años pasaron en la cena de Pedro en la azotea hasta Hechos 15 acá. ¡Ay! Mi hermano, pasó un montón de tiempo. Ahora, el Señor usa a Pedro, y es que mire, después de mucha discusión, ¿quién se levantó? Nada más ni nada menos que ¿quién? Que Pedro. Y les dice: varones hermanos, vosotros sabéis, como ya hace algún tiempo, que Dios escogió que los gentiles oyesen por mi boca la palabra del evangelio, ¿y qué más? Y creyesen. Y es que el Señor utiliza a Pedro allí, en medio de esta discusión con todo el concilio, para decirles: vengan, ustedes están poniendo unas normas muy difíciles, que tienen que circuncidarse, que tienen que cumplir la ley al pie de la letra, pero recuerden que el Señor me usó para llevar la palabra a otra ciudad, a otro lugar, e ir a hablarles para que todos esos gentiles conocieran y que creyeran. Mire lo que dice el verso 8 y 9. Y Dios, que conoce los corazones, les dio testimonio dándoles al Espíritu Santo. ¿Y qué dice Pedro? Lo mismo que a nosotros. Ninguno estaba rechazando a Jesús. Verso 9, ¿qué dice? Y ninguna diferencia hizo entre nosotros y ellos, purificando por la fe sus corazones. ¿Recuerdan qué fue lo que le pasó a Pedro? A ver si alguien se acuerda. Que él tuvo una visión y que veía cómo venía una tela y que venían animales, y él dijo: pero yo cómo me voy a comer eso, si eso... Y no tenía nada que ver con la comida, sino lo que tenía que ver era con qué, con las personas. Que no podía que apartar a unos y aceptar a otros. Y que el Señor les daba un mensaje allí que no podía tener que acepción de personas. Mire, esa metida de esa parte de Pedro allí fue clave para que ellos entendieran. ¿Cómo así que están peleando? Por la circuncisión y por la observancia, por el cumplimiento de la ley, cuando los gentiles que no estaban pensados en el grupo, el Señor les permitió, y no hay acepción de personas para que ellos puedan entrar. ¿Qué les estaba diciendo Pedro? Mire, todos los que están llegando, así no pasen por la circuncisión y así no tengan ese cumplimiento estricto de la ley tal cual como nosotros lo pensamos, también pueden recibir la salvación. Y ahí las cosas empiezan a ponerse interesantes, mi hermano. Tenga en cuenta algo, y es que cuando Pedro habla, está hablando de lo que a él le pasó, pero fue de la manera que él lo usó. Dese cuenta que él está hablando desde lo grande que Dios hizo a través de ¿quién? De Pedro. En ningún momento Pedro está hablando de él mismo. Y ese es otro error que a veces tenemos. Que cuando vamos a hablar de la palabra hablamos más de nosotros que de la palabra. Y hablamos de nosotros, y yo, y la palabra... No, espere, le termino de contar y ahorita le sigo diciendo. Mi hermano, tenemos que ir más a la palabra del Señor, tenemos que escudriñar más la palabra. Algunos me han preguntado: pastor, ¿y usted de dónde tanto habla? Que a veces se le van 2 horas ahí, sigue pegando y todavía no alcanzó el segundo punto. ¿De dónde está cantando? Mi hermano, de leer, de mirar aquí, de mirar allá, de poder entender qué es lo que va pasando. Y me encanta esta manera de esta predicación expositiva, mi hermano. ¿Y qué es la predicación expositiva? Vuelvo y lo reitero, como muchas veces lo he dicho, cuando cogemos el texto versículo a versículo y seguimos dentro de todo el contexto y vamos entendiendo absolutamente todo. Y aún así se nos vuelan detalles. Mi hermano, entienda algo, y es que Dios mismo fue el que aprobó a los gentiles dándoles el Espíritu Santo. Y era algo que muchos no podían entender. Y es exactamente igual como lo había hecho con los judíos, y exactamente, mi hermano, como lo hizo con nosotros. Darnos a su Espíritu Santo. ¿Cuántos dicen amén? Mire lo que dice el verso 10.
Ahora pues, ¿por qué tentáis a Dios poniendo sobre la cerviz de los discípulos un yugo que ni vuestros padres ni nosotros hemos podido qué? ¿Qué les estaba diciendo? Mire, ni usted, ni yo, ni nadie ha podido cumplir con todos esos requisitos. Mi hermano, ¿qué aplicación podemos tener en ese tiempo? Dígale que está solo, a veces exigimos mucho. Y nos volvemos legalistas. Es que tiene que ser así, la falda tiene que ir bien bajita, el pelo tiene que ir bien allá, esto por aquí, la manera de hablar por aquí, por allá. Y cuando algo pasa y se descuadra, mi hermano, qué problema tan grande. Y no podemos llegar a tergiversar ni a entender las cosas mal. Mire, mi hermano, cuando Pedro habla de lo que está pasando allí, otra versión dice, el yugo que ni vuestros padres ni nosotros hemos podido llevar. Estaba diciendo es que eso ya viene de rato y que nadie ha podido seguir cumpliendo con todo eso que ellos pretendían. Y dése cuenta de algo, y es que Pedro no estaba atacando la ley de Dios como si fuera algo malo o como si fuera algo defectuoso. La ley es santa, ¿cuántos dicen amén? La ley es justa. Y vuelvo a reiterar lo que les he dicho muchas veces, y en este tiempo he reiterado. Muchos cogen la palabra y dicen que la ley ya no sirve para nada, que solo nos quedamos con el Nuevo Testamento, que es la gracia. Mi hermano, ¿cómo haríamos entonces para entender este pasaje si quitamos la ley? Si quitamos el Antiguo Testamento, no lo puedo entender. Toda la palabra es necesaria, ¿cuántos dicen amén? Mi hermano, lo que Pedro señala aquí es algo bien particular y es la incapacidad humana para cumplir perfectamente la ley. Dígale que está a su lado, usted es incapaz. Mi hermano, humanamente cumplir estos requisitos es imposible. Y más, escúcheme bien, en el contexto que ellos les estaban hablando. ¿Para qué les estaban pidiendo la circuncisión y el cumplimiento estricto de la ley? Para tener la salvación. Mi hermano, si eso fuera en este tiempo, apague y vámonos. Perdidos, no habría nada que hacer. Pero mi hermano, el Señor sabía de nuestra incapacidad para poder llegar a cumplir eso. Y por eso vino Jesucristo a la tierra para justificarnos, mi amado hermano, y que a través de Él, mi hermano, que Él es perfecto, todo eso imperfecto que tenemos nosotros, el Señor pueda justificarlo, decir, no, ese era malo, era terrible, pero no me preocupe, yo ya pagué por él. Ese era terrible, uy, no era una cosa aterradora, pero no me preocupe, yo ni me acuerdo ya qué fue lo que hice, yo ya lo perdoné y está en el reino conmigo. Ese es el poder de la justificación, mi hermano. Y poder entender, mi hermano, que tanto gentiles como judíos pueden tener la salvación del Señor. Si nosotros miramos, nosotros no estábamos en ese paquete, mi hermano, de poder ir a la salvación. No estábamos incluidos. Pero el Señor, por su misericordia, permitió que pudiéramos tener la salvación. Y que en medio de las fallas, en medio de todo lo que nos equivocamos todos los días, mi hermano, el Señor nos siga dando la salvación. ¿Usted se imagina si la salvación no la quitara por la manera que le fallamos al cumplimiento de la palabra, al cumplimiento de la ley? Mi hermano, o sea, ¿eres salvo? No, ya no eres salvo. ¿Eres salvo? No, ya no eres salvo. Mi hermano, nosotros somos sus ovejas, ¿cuántos dicen amén? Y la palabra del Señor, por allá en Juan utiliza un texto muy bonito, el Señor Jesús, y estas son mis ovejas y nadie me las podrá arrebatar. Mi hermano, el Señor ya nos salvó. Pero ojo, una cosa es la libertad que el Señor nos ha dado, que no la podemos volver en libertinaje para hacer lo que se nos dé. El buen deseo. Son dos cosas bien distintas. O sea, como ya yo soy imperfecto y el Señor me justifica, entonces me va a seguir portando mal. Igual el Señor Jesús pone la cara por mí. Todo lo que usted haga, mi hermano, va a traer consecuencias. Y la Escritura dice que tendremos que dar cuentas delante del Señor de todos nuestros actos, de todo. Eso dice la Escritura, cada quien dará cuentas de sí. O sea, de usted mismo tiene que dar cuentas.
¿Y con qué le va a salir entonces al Señor? Versículo 12. Perdona, 11. Antes, creemos que por la gracia del Señor Jesús, ¿qué dice? Seremos salvos de igual modo que ¿qué? Que ellos. Les estaba diciendo, venga, no peleemos más por la circuncisión, por la ley, igual todos vamos a ser salvos. Aquí lo que tenemos es que acomodar otras cosas. Verso 12. Entonces, toda la multitud que hizo, cayó, no cayó de caerse, sino cayó de callarse. ¿Y oyeron a quién? A Bernabé y a Pablo, que contaban cuán grandes señales y maravillas había hecho Dios por medio de ellos. ¿A quiénes? Y estaba hablando de las maravillas que Dios hizo. Mi hermano, tenemos que hablar de las maravillas que Dios hace en nuestras vidas. Y es que, dése cuenta del argumento tan grande que presenta Pedro, y es que todos se tuvieron que quedar callados. No hay acepción de personas, no es para uno, no es para otros, es para el que decida creer. ¿Cuántos dicen amén? Mire, el texto nos muestra algo, y es que Pedro, respaldado por las evidencias de Pablo y Bernabé, muestra que Dios no hace acepción de personas. Y le reitero algo, mi hermano, si Dios no hace acepción de personas, ¿por qué nosotros sí? ¿Y por qué seleccionamos a unos y por qué seleccionamos a otros? La Escritura dice que debemos amar a nuestro prójimo, pero somos especialistas en escoger a nuestros prójimos a quién amar. Uy, este prójimo lo escojo porque a ese me queda fácil amarlo. Y la cosa no funciona así. Porque a veces creernos más que otros. Qué complicado es eso, mi hermano. ¿Qué significa para nosotros esto, mi hermano? Y es que nos reafirma una verdad, es que la salvación es un regalo inmerecido de Dios. Que la salvación, mi hermano, es un regalo inmerecido de la gracia y el poder y la misericordia de Dios sobre nosotros. Que si fuera por nuestros méritos, mi hermano, no hay nada que hacer. Fue ese regalo que no nos merecíamos. Es más, si nosotros miráramos a estas alturas, todavía no lo merecemos. No llegaríamos a merecérnoslo en ningún momento, mi amado hermano. Y nos enseña algo, y es que ningún esfuerzo, ningún ritual, ningún mérito humano, mi hermano, puede sustituir la obra que el Señor Jesús hizo en la cruz del Calvario. No es por lo que usted haga. Usted se imagina, si fuera por la circuncisión, por el hacer algo, se volvería un ritual más, una ceremonia más, y ya. Si fuera por el cumplimiento estricto de la ley, pues tendríamos que volver a hacer sacrificios y holocaustos y todo ese tipo de cosas. Mi hermano, y entonces en vano el Señor Jesús hubiese muerto en la cruz. No hay otro sacrificio que pueda reemplazar a Jesucristo. Ni lo va a haber. ¿Cuántos dicen amén? Tercero, diga el respaldo de la Escritura. El respaldo de la Escritura, versículo 13. ¿Está allí conmigo? ¿Qué dice la palabra? Y cuando ellos callaron, aquí apareció otro. ¿Quién? Jacobo, respondió diciendo: varones hermanos, oídme. Simón, ¿a cuál Simón se estaba refiriendo? A Pedro. Ha contado cómo Dios visitó por primera vez a los gentiles para tomar de ellos pueblo. ¿Para qué? Este versículo, mi hermano, ese Jacobo es Santiago, el hermano de Jesús. ¿Se acuerda que se lo mencioné al inicio? Mi hermano, desempeñaba algo, y es que era un líder visual y era visto con mucha estima frente a los ancianos allí en Jerusalén. Y Jacobo no es que haga mayor cosa allí, sino lo que hace es concluir lo que ya había pasado, de lo que había dicho Pablo, de lo que había dicho Bernabé, pero especialmente de lo que dijo Pedro allí. Él lo que hace es, como concluir. Eso es lo que hace allí en esos versículos. Dice, mire, Pedro estuvo presente allí y el Señor lo usó para que con esos gentiles el Señor tuviera su pueblo.
Y mi hermano, yo no sé si usted entiende ese texto, pero es que nosotros hacemos parte de esa promesa especial, que nosotros estando excluidos no estábamos en el plan, poder ser de esos gentiles que fuimos redimidos y justificados por el Señor Jesús a través de la muerte en la cruz, mi amado hermano. Y a través de eso, mi hermano, poder decir, ahora soy del pueblo del Señor Jesús. Eso es un privilegio muy grande, que somos su pueblo. ¿Cuántos dicen amén? Y es que esto está para los que creen, dígale, es al que cree. Y por eso es la lógica que nosotros no entendemos, que aquel que es malo, que es terrible en el mundo, que hizo cualquier cantidad de cosas, se arrepienta, y no le damos el mérito de que se pueda arrepentir, y en nuestra humanidad continua, ese es malo, y el que es malo, malo se va a morir. Y si siguiéramos con esa lógica, entonces, ¿qué pasaría con Saulo? Si Saulo era terrible, mataba, perseguía, arrastraba a cristianos de una manera fuerte, el Señor lo toca, el Señor lo transforma, y ahora Pablo es el que está aquí hablando de Jesucristo. Si todos hablaran lo mismo de Pablo, ay no, parece que ese va a seguir siendo el mismo. Póngale cuidado, eso descuídese y lo verá que lo coge y le pega una arrastrada. Descuídese y lo verá que le mete una pedrada por ahí. Téngale el ojo encima. Ese es malo, ese Saulo, que sé que Pablo, ni que se va a seguir siendo Saulo ahí, que se cambió el nombre ahí de hipócrita. Esos serían los pensamientos de nosotros en este tiempo. Porque no creemos que Dios puede cambiar a una persona de verdad. Mire, no creemos a veces que el Señor puede tocar nuestra misma familia, que son tan terribles, no quieren una cosa a la otra. No, pero pastor, mi familia, que eso se van a perder, están más perdidos que... Eso puede pensar usted, mi amado hermano, pero el Señor Jesús piensa otra cosa totalmente distinta. Nosotros somos los que encasillamos y hacemos acepción de personas y grupitos, y nosotros nos encargamos de seleccionar. No, este sí se va a salvar, este no, este ahí va como en la mitad, esperemos a ver qué pasa. Eso no hizo el Señor. Versículo 15. ¿Qué dice la Escritura? Y con esto concuerdan las palabras de los profetas como está escrito. Y mire lo que hace allí, y es que saca la palabra del Señor y les dice, venga, la Escritura dice algo, y a eso le ponían mucho cuidado. Pero recuerden algo, es que aquí no estaban peleando por la palabra. ¿Cuál era la discusión central? La circuncisión y el cumplimiento estricto de la ley para poder tener salvación. No estaban peleando por otra cosa distinta. Estaban en una reunión teológica bastante interesante. Y saca la Escritura. ¿Y qué dice la Escritura ya? Después de esto, volveré, ¿y qué más? Y reedificaré el tabernáculo de David, que está caído, y repararé sus ruinas. ¿Y qué más? Y lo volveré a levantar. ¿Qué más dice la Escritura? Para que el resto de los hombres busquen al Señor, y todos los gentiles sobre los cuales es invocado mi nombre, dice el Señor, que hace conocer todo esto desde tiempos. Y es que la experiencia que había vivido Pedro, mi hermano, la mejor manera de confrontarla fue a través de la misma palabra, para que ellos dijeran, oiga, mira, Pedro vivió esto, ahora miremos qué es lo que dice la palabra, si sí es o no es. Y eso era lo que les estaba mostrando, lo que acabamos de leer allí, mi hermano. Y es que Jacobo hace algo, y es que cita al profeta Amós. Ahí se lo dejo de tarea para que lo lea, apúntelo ahí en su agenda. Eso está en Amós 9, versículos 11 y 12. Y allí lo que hace, mi hermano, y de lo que habla ese texto, no se lo leo para no demorarnos, es que, mi hermano, demuestra cómo el Señor incorporó todas esas naciones paganas al pueblo de Dios. Y que eso siempre estuvo dispuesto en el plan del Señor. Eso estaba previsto en la palabra. Que aunque no se lo merecían, el Señor iba a tener misericordia de ellos. Amós capítulo 9, versículos 11 y 12, mi hermano. Siga leyendo conmigo. Versículo 19. Está allí. Por lo cual, yo juzgo que no sé qué inquiete a los gentiles que se convierten a Dios. Se lo voy a leer de esta otra versión. Por lo tanto, yo creo que no debemos molestar a aquellos
que no son judíos y que deciden seguir a Dios. Mi hermano, qué claridad la de la palabra, ¿cierto? Dígale que está a su lado, deje de molestar. En serio, dígale otra vez, deje de molestar. ¿Pero qué más le dice allí? ¿Qué dice la Escritura? Sino que se les escriba que se aparten de las contaminaciones de los ídolos, de fornicación, de ahogado y de sangre. Se lo leo de esta versión. En vez de eso, escribámosles que no coman nada que se haya contaminado por haber sido ofrecido a ídolos, que no cometan ninguna clase de pecado sexual, que no coman carne de animales que hayan sido estrangulados, ni coman sangre. Mi hermano, Jacobo, ¿qué es lo que hace? Tratar de solucionar el problema. Y él propone algo, y es no imponer la carga de la ley a esos creyentes gentiles, a esos nuevos. Él dice, venga, no se la impongamos, no les pongamos a llevar esa carga. Igual Pedro le ha dicho, nadie la va a poder llevar encima, que ni los padres ni nadie. Pero al mismo tiempo, Jacobo sugiere 4 abstenciones específicas. ¿Leyeron la Escritura? Se las voy a nombrar rápidamente. 4 abstenciones requeridas a los gentiles que tenían un sentido práctico y teológico para no tener conflictos. La primera de ellas es que le dice, oigan, díganle a los gentiles que tengan cuidado con la contaminación de los ídolos. Es decir, eviten la carne sacrificada en banquetes y templos paganos, en su momento y en su contexto. Mi hermano, ¿qué aplicaría para nosotros? Todo lo que tenga que ver con la idolatría. Y la idolatría es, ¿qué? Aquello que le quita el primer lugar a Dios. Y es que nosotros como cristianos no necesitamos de imágenes de las cuales a veces nos ufanamos para criticar a los católicos y decirles que es que son pecadores malos y que quite la remueva, escuece allá la estatua y péguele, rómpalo y destruya. No, mi hermano. Un ídolo es todo aquello que le quita el primer lugar ¿a quién? A Dios. El trabajo puede ser un ídolo para usted. Porque usted está en primer lugar su trabajo y no importa que yo no vaya a la iglesia porque primero su trabajo. Mi hermano, está idolatrando su trabajo. Su esposo o su esposa puede ser su ídolo. Porque yo hago todo lo que dice mi esposo y todo lo que dice mi esposa, así vaya en contra de Dios y en contra de los principios. Esto me puso bueno. O sea, mi esposo es un ídolo, y usted le está quitando el primer lugar a Dios y el Señor le va a pasar la cuenta por ello. Un hijo se puede volver un ídolo. Es que mi bebé, es que mi chinito, mi chinita para aquí, para allá, así tenga 50, 45, 60 y tantos. Su pobre pequeñito, y trate de llevarlo ahí con calma y dele por un lado y dele por el otro. Mi amado hermano, usted puede estar volviendo sus hijos en idolatría y por eso le está quitando el primer lugar al Señor. La misma iglesia se le puede volver un ídolo. Porque una cosa es venir a la iglesia y estar metido en todas las cosas de la iglesia y otra cosa muy distinta es lo que tiene que ver directamente con Dios. Y usted puede venir a la iglesia y volverse un religioso y servir en todo y hacer por aquí triple salto mortal, pero de comunión con Dios, nada que ver. Qué complicado es eso. Y eso puede ser un ídolo. Y tendríamos que evaluar en nuestras vidas, mi hermano, entonces, ¿qué estamos idolatrando? ¿Con qué le estamos quitando el primer lugar al Señor? En este tiempo la plata es un ídolo terrible. Necesitamos plata para todo. ¿Y es necesaria? Claro que sí. ¿Cómo pagamos el almuerzo del domingo? Pues con plata. Digan amén. Pero mi hermano, si nosotros nos descabezamos de aquí, no hacemos sino pensar en plata y plata y plata, se nos olvidó la palabra. Esa era la primera abstención. Tengan cuidado de la contaminación de los ídolos. No se contaminen de nada de eso. La segunda era de la fornicación, mi hermano. Y eso se refiere a renunciar a toda la inmoralidad sexual.
Porque cuando nosotros miramos la escritura, en el versículo 20, y habla de la palabra fornicación. En nuestro contexto cristiano, ¿a qué se refiere la fornicación? A relaciones sexuales entre dos personas que quizás no se han casado, ¿cierto? Y nosotros pensaríamos los casados, ay, eso es para los solteros, mire, sinvergüenza, se tengan allá. Porque los casados, ¿qué? Adulteran, no fornican, ¿cierto? Eso fue lo que nos enseñaron. Y ahí sí le echan las culpas al otro y eso, y no, una maravilla. No, esto viene, mi amado hermano, de un término que en griego es porneia, que significa todo tipo de inmoralidad sexual. No, que si son solteros, que si son casados, que... No, mi hermano, todo tipo de inmoralidad sexual. Y que en ese contexto, mi hermano, era tan normalizada en la cultura pagana. Era normal. De hecho, habían dioses de la fertilidad y todo ese tipo de cosas. Era normal eso. Mi hermano, dígale que está a su lado, tenga mucho cuidado. Esa es la otra abstención que usted tiene que tener. Toda inmoralidad sexual. Ojo con los ojos. Tenga cuidado con los ojos. ¿Para dónde van los ojos? Detrás de las filisteas incircuncisas, filisteos incircuncisos. Y después de los ojos, ¿para dónde cogen las paticas? Qué complicado. Hace unos días le puse un ejemplo. Usted no se levanta, los hermanos casados, usted no se levanta mañana jueves, ay, hoy tengo ganas de ir a fornicar, voy a ir a adulterar con alguien, no venga a ver con quién. Usted no sale pensando de eso de la casa. Eso empieza desde más antes y eso le va dando suelta. Yo les dije en alguna ocasión, y vuelvo y se lo reitero, mis amados hermanos, ustedes no necesitan amigos ni amigas que sepan más que su esposo o su esposa. Mi hermano, ay, pastor, eso está muy duro. Pero mi hermano, estamos en un entorno donde la amiga sabe más que la esposa. Que el esposo está más pendiente de la amiga que de la esposa. No, mi hermano, coja oficio. Ese es el modelo que el mundo ofrece, pero no el que Dios nos da. Dígale que está a su lado, tenga mucho cuidado. Tenemos que aprender a renunciar a todo ese tipo de contaminación. Mi hermano, tenga cuidado en el televisor. Ahora para vender un yogur sale una muchacha desnuda ya. Cualquier cosa. Tenga cuidado, usted es el que tiene, cámbielo. Ya, en la calle, en el celular, mi hermano, tenga mucho cuidado. Tenga cuidado con las amistades, entre comillas, si son amistades. Una amistad de esas le acaba la vida, le acaba el matrimonio. Y este tiene algo más. Solo lo dejo entre paréntesis ahí, después voy a enfatizar en eso, como para que lo piense. Es que esta parte de la inmoralidad sexual tiene que ver con su cuerpo. Y la Escritura dice que somos templo del Espíritu Santo. Ahí se lo dejo. Después hablamos de eso. Tercera y cuarta cosa que les habla aquí. Las abstenciones, es que están en una sola. ¿No leyeron la palabra? Estaban esperando la cuarta, la tercera y uno. ¿Qué dice? De ahogado y de sangre. Ahí está la tercera y la cuarta. ¿A qué se refería, mi hermano? De abstenerse de consumir animales que hubiesen sido estrangulados, o sea, ahogados o con sangre directamente, respetando el principio bíblico de lo que estaba en Levíticos 17:11. Vaya un momento de Levítico 17, en el versículo 11. Está allí. 17:11. Porque la vida de la carne en la sangre está, y yo os la he dado para hacer expiación sobre el altar por vuestras almas, y la misma sangre hará expiación ¿de qué? De la persona. Se lo voy a leer de esta versión para que le quede más claro, porque cuando se aparecen esos términos de la expiación y todo eso, hermano, pastor, ¿y qué es eso? 17:11, dice la Escritura en esta versión: porque la vida del animal está en la sangre. Yo acepto que ustedes coloquen la sangre en el altar como rescate
por ustedes, porque la sangre representa la vida del animal. ¿A qué se refería? Y teníamos que ir otra vez al Antiguo Testamento, ¿ve por qué no podemos quitarlo de la Biblia? Mi hermano, porque de eso se trataba el sacrificio. Se llevaba un animalito o algo y se ponía sobre el altar, y esa sangre que se ofrecía allí era para pedir perdón. Eso era lo que se hacía. Pero ¿era cuándo? En la ley. ¿Era cuándo, mi hermano? En la ley. ¿A qué se refería entonces? No consuman animales estrangulados o sangre. ¿Por qué se refirió Jacobo de esa manera? Les escribió a ellos. Porque recuerden que la iglesia tenía un principio en Hechos 2, que todos eran de un solo sentir y de una sola alma, y que tenían todas las cosas en común, y que se reunían todos los días a compartir. Usted se imagina reuniéndose todos los días y unos comiendo una cosa y otros comiendo otra cosa. Mi hermano, el problema iba a ser la comida. ¿Qué era el problema? Mi hermano, los hábitos. Dígale que está a su lado, tenga cuidado con lo que hace. Sus hábitos pueden molestar a otro. Yo pensé que decían amén. Sus hábitos pueden lastimar a otro y pueden ser de piedra de tropiezo con otra persona. A usted puede que le guste la rellena. ¿Cuál es el problema? Pues coma de todo el marrano y quiere. ¿Cuál es el problema? Ya. No coma. Este hermano. Ya, no hay ningún problema. Pero si usted está compartiendo con otro hermano en Cristo, que para él sí de pronto es incomodidad porque todavía está en ese proceso de transformación y todavía le ha costado eso, mi amado hermano, enséñele, pero en el restaurante no. Sí, no me ponga a pelear, pues simplemente evite esa comida y no vaya a comer rellena, vaya a comer pollo donde puedan compartir y ya. Eso era lo que estaba diciendo Jacob. Ya, eso era lo que estaba diciendo. Y es que estas 4 cosas, para que me entiendan más puntualmente, mi hermano, tenían 2 posturas principales, no se me distraiga. La primera era la convivencia. Por eso Jacob habló de esas 4 cosas, porque las 4 afectaban la ¿qué? La convivencia. Esto iba a permitir, mi hermano, que los creyentes, tanto judíos como gentiles, pudieran compartir en la misma mesa, en la misma iglesia, sin herir ninguna susceptibilidad de ninguno. Iban a poder seguir sin problemas. Amén. Y la segunda cosa de por qué Jacob presentó estas 4 cosas era el trasfondo de acuerdo a la escritura y de acuerdo a lo que ellos creían, porque tanto judíos como gentiles creían en eso. Mi hermano, eran las mismas normas requeridas en la Torá, tanto para los extranjeros como para los que habitaban en Israel. Y con eso lo que estaban exigiendo era una separación clara de todo lo que tenía que ver con el paganismo. Alejados de eso. Ahora, ¿qué significa esto para nosotros, mi hermano? Nos enseña que toda experiencia que podamos llegar a tener o práctica dentro de la misma iglesia debe ser examinada, mi hermano, y sometida a la autoridad de la palabra del Señor. Si usted en este tiempo, le pongo este ejemplo, ve en YouTube alguna transmisión donde están haciendo un sacrificio con una palomita o algo, examínelo con la palabra del Señor. Si el sacrificio ya se hizo, y el sacrificio ¿quién fue? Jesucristo, y es el único sacrificio y fue suficiente. No necesitamos más sacrificios. ¿Cuántos dicen amén? No podemos otra vez subirlo al madero y latíguelo otra vez y otra vez, Señor, perdona. No, mi hermano, fue una sola vez y fue suficiente. Y para siempre, mi amado hermano, tenemos que aprender a someter todo a la palabra del Señor. ¿Se acuerdan cómo empecé? Cuando compartamos de algo a alguien, someta todo eso a la palabra del Señor. Mi hermano, si usted va a hacer una aplicación, mírenlo en la palabra del Señor. ¿Es eso? Si va a compartir a otros, ¿será que esto es prudente que yo se lo diga?
A veces pensamos que es hablar tanta cosa. A veces es mejor quedarse callado y escuchar. No sé qué significa esto para nosotros, mi hermano. Nos recuerda que la libertad que tenemos en Cristo no es libertinaje. Una cosa es la libertad que el Señor nos ha dado, otra cosa es que nosotros volvamos a la libertad en lo que se nos da el buen deseo y hacemos lo que queramos. Tengan mucho cuidado con eso. El Señor es bueno y no le va a venir a molestar aquí a cada rato. Es más, se lo pongo con respecto a lo mismo que acabamos de hablar. Es más, usted puede ir y tener un pecado sexual, puede adulterar, fornicar con alguien, andar por allá a las escondidas y puede seguir viniendo a la iglesia y puede que nadie se dé cuenta. Mire para arriba. Delante de Dios, ¿qué va a poder esconder, mi amado hermano? A toda la iglesia nos puede poner una cara de espiritual aquí y nosotros le podemos creer. ¿Recuerdan la historia de Simón el Mago? Se había bautizado, andaba con ellos, pero no era de ellos. Mi hermano, no se exceda en la libertad que el Señor le ha dado. Mírelo con la palabra del Señor. Por eso la misma escritura dice, todo me es permitido, pero no todo me conviene. Usted el Señor le permite hacer de todo, haga todo lo que quiera, pare de cabeza y eso, pero ¿le conviene? Coma todo lo que quiera, ¿le conviene? Así mismo aplican todo. Mi hermano, dígale que está a su lado, tenemos que escudriñar la palabra. Y no solo escudriñar, mi hermano, sino discernir. Nosotros ya sabemos qué es bueno y qué es malo. Si usted quiere seguir en lo mismo, pues hágale. A ver, yo le pongo un ejemplo más práctico. ¿Usted conoce qué son las mentiras? ¿Y es bueno? ¿Y entonces para qué dice mentiras? Ay, pastor, es que es una mentirita piadosa. Deje esas mañas porque Dios nos la enseñó acá. Eso lo aprendió en otro lado. Que allá eran blancas, rosaditas, que estas sí estaban permitidas, que los pecados aquí. No, mi hermano, eso es carreta. Eso no es así. Pecado es, ya. Eso no hay que darle vueltas. Entonces, mi hermano, recuerde que la libertad que tenemos en Cristo no es libertinaje, sino es un llamado a la santidad. ¿Cuántos dicen amén? Es un llamado, mi hermano, al amor fraternal. Cuando miramos estas cosas allí, era eso, el poder amarnos los unos a los otros y buscar en lo posible no generarle tropiezo al otro para incomodarlo, pero que si a mí algo me incomoda, el otro va a tener consideración conmigo. Es de esa manera, mi hermano, el estar dispuestos a ceder en cuanto a nuestras preferencias, sin ir en contra de la palabra del Señor. Porque Jacobo no estaba yendo en contra de la palabra, simplemente expuso con base en la misma escritura, en la misma Torah. Oiga, podemos reunir estos 4 puntos y todos la vamos a llevar lo más de bien. Porque recuerden que ese grupo de fariseos y ese grupo de personas que estaban allí tenían la discordia por algo. ¿Qué era? ¿Se les olvidó ya? La circuncisión, que era un ritual, una ceremonia, el cumplimiento estricto de la ley para obtener ¿qué? La salvación. Con esto, mi hermano, les estaba dando a entender, oiga, dejemos eso de lado y todos vivamos felices en la salvación. Concluyo con esto, mi hermano, mientras que usted se va poniendo de pie, por favor, que el tiempo ya se me pasó y usted se trasnocha. Y es que si miramos todo el pasaje podríamos concluir con 3 cosas. Una, y es que diga la suficiencia de la gracia. Y es que, mi hermano, la salvación es enteramente un regalo de Dios, recibida solamente por medio de Jesucristo. No es por otra persona, no es por lo que usted haga o deje de hacer, es por ¿quién? Por Jesucristo. Y le reitero, ningún ritual, ni mérito humano o requisito legalista puede añadir nada a la obra perfecta de la cruz. Absolutamente nada de eso. Segundo, mi hermano, que es necesario que reconozcamos una vez más en nuestras vidas la autoridad de las Escrituras. Es necesario.
Dígale que está a su lado, lea la Biblia, pero léala bien. Mi hermano, ante los debates, tensiones doctrinales, dése cuenta que los ancianos, los apóstoles, acudieron al criterio de las Escrituras. Primero para confirmar lo que Dios había hecho. Primero para confirmar lo que Dios les había prometido. Y eso nos recuerda, mi hermano, que nosotros sin la palabra no podemos vivir. Y que es una responsabilidad tan grande vivir en la palabra del Señor. Eso es lo que cambia nuestras vidas. Eso es lo que en verdad nos transforma. Eso es lo que nos lleva a conocer más al Padre. Lo que nos lleva a concentrarnos más en el Hijo. Y lo que nos lleva a recibir la dirección del Espíritu Santo. Pero usted sin la palabra, mi amado hermano, está grave. Pero más responsabilidad cuando tiene sobre usted ese privilegio de llevarle la palabra a otros. Porque no es únicamente abra ahí al pinochazo y venga a ver qué les digo los hermanos y esto está bonito y a mí me parece que sí está chévere, digámosle qué es eso. Se tomó la molestia de mirar todo el asunto, de poderlo estudiar. Mi hija le da cosa cuando yo digo voy a hacer una serie de algo. Dice, papi, porque te voy a perder. Porque no estás tan metido por allá que no te tengo. Y ella dice, no, otra serie, no. Y ha aprendido en el camino. Pero esto no es de buenas a primeras. Mi hermano, dígale que está a su lado, métase en la palabra. Y lo tercero, mi hermano, lo importante del amor y de la unidad en el cuerpo de Cristo. Y de eso nos venía hablando toda la serie de los evangelios y vemos muy marcado eso en Hechos de los Apóstoles, mi hermano. Y es que esa verdadera libertad en Cristo no se usa para complacernos a nosotros mismos, sino para hacer de bendición a otros, para caminar en santidad, para rechazar todas esas influencias del mundo, todo eso que no nos edifica, mi hermano. Es por eso que nos tenemos que aprender a amar los unos a los otros, preservando la unidad en Cristo. Todos pensamos diferente, todos tenemos mundos diferentes, todos aprendimos de maneras distintas, pero nos une Jesucristo. Y con esto, mi amado hermano, quiero que tenga cuidado también, porque es que muchos han utilizado esto del amor y de la unidad y que tenemos en común a Cristo para decir que somos los mismos y que tenemos en Cristo. Entonces con los católicos somos los mismos y con los adventistas somos los mismos y con los Jesusolos también somos los mismos porque tenemos en común a Cristo. No, hay una diferencia grande que tenemos nosotros, mi amado hermano, y es que estamos guiados por la palabra del Señor. No por la atalaya, no por algún libro, no por el misal, no por nada de esas cosas, mi amado hermano, sino que estamos direccionados por el Espíritu Santo y por la palabra del Señor. Tenga cuidado con esas cosas. Es que somos de los mismos porque tenemos en común a Jesucristo. Tenga cuidado con eso. Nosotros ya creímos. Y eso nos ha dado la oportunidad de tener la salvación. Porque es para el que ¿qué? Para el que cree. Muchos afuera hablan de Jesucristo, pero no han creído en Él. Afuera todo el mundo conoce a Jesús, todo el mundo lo conoce. Ha hablado de Él, sigue hablando de Él, pero no han creído en Él. Porque si creyeran en Él, mi amado hermano, sus vidas serían totalmente distintas. Que el Señor nos ayude, mis hermanos, cada día a permanecer firmes en la palabra del Señor. Es solo Cristo, es solo la Escritura, es solo para la gloria de Él, mi amado hermano. ¿Cuántos dicen amén? Y que nuestras vidas puedan en verdad ser diferentes, puedan ser distintas. Yo con esto aquí lo motivo, mi hermano, a que usted se enamore de la palabra. Mi esposa cuando me va a dar un regalo, me advierte: mi amor, te voy a dar un regalo para que compres algo, pero no vas a comprar Biblias.
Yo, mi amor, pero quiero otra. Mi amor, es que hace unos días ya te di otra. ¿Para qué otra? Yo quiero más. Mi hermano, ¿cuántas Biblias tiene usted? Es más, yo le pregunto, ¿cómo está su Biblia? Coja su Biblia en la mano, un momento. ¿Y los demás no trajeron Biblia? Pastor, el celular, coge y tache el celular. Escríbale ya por encima. Mire, yo no sé, ¿a usted no le parece bonito ver esto así? Eso no es pecado. Pero vaya, hágalo en el celular eso. Esto no es tropiezo para algunos. Pero si fuera para eso, mi hermano, pues entonces sacamos esta, que no tiene ningún rayón y ya. ¿Cuál es el problema? Mi hermano, ¿qué tanto ama usted su Biblia? Pero no solo para tenerla allí abierta en la sala de la casa en el Salmo 91. La palabra del Señor es para que usted la lea, la escudriñe, se meta más con ella. Pero para que ame la palabra, con la pastora hemos insistido mucho, mi hermano, en la importancia de tener la palabra, la Biblia así en hojitas. ¿Cuántos dicen amén? La tecnología y todo eso, mi hermano, yo no difiero en ello. Listo, pero no hay como la Biblia. Haga el esfuerzo de tener su Biblia. Pero si ya tiene una, cómprese otra versión diferente. Y si tiene otra, pues una tercera versión no le va a hacer daño. Y si tiene esa, compre otra. Y si ya tiene más Biblias, cómprese un buen comentario bíblico. Cómprese un buen diccionario. Y pastor, ¿y todo eso me servirá para algo? De nada le van a servir allá en la biblioteca, mi hermano. De nada le van a servir allá guardados en la biblioteca. Es para que usted se mete, la escudriñe, la ame más esa palabra. Haga el compromiso con el Señor de poder tener su buena Biblia. Pero si usted la tiene en la casa, yo le invito a algo más. Es que haga el propósito de traerla a la iglesia. Tráigala. Disfrútese su Biblia. Yo siempre he sido muy crítico de algo. Y es que la Biblia no la puedo reemplazar por la tecnología. ¿Sí? La tablet que yo utilizo acá es para tener los apuntes. Para poder tener todo allí. Pero yo no puedo dejar mi Biblia de lado porque aquí es donde la leo. Aquí es donde la puedo subrayar, aquí es donde le tacho y le hago los rasguñitos. Todas esas cosas, mi hermano. No la reemplace. Pero no la reemplace solo aquí en la iglesia, sino en su casa. Léala. Estudie la palabra del Señor. Que sus hijos puedan ver qué hace con la palabra. Que la estudie, que la escudriñe. Amén. Sé que el tiempo ha pasado, mi hermano, y vamos a orar. ¿Me ayudas, por favor, orando? Señor, te damos infinitas gracias en esta noche por tu presencia y por tu amor. Te damos gracias por tu palabra, Señor, que nos vivifica cada día, nos fortalece, nos enseña verdaderamente quién eres tú, Señor. Hoy te pedimos que quites todo concepto preconcebido, Señor, en nuestras mentes y en nuestros corazones. Que seamos sencillos, que seamos humildes para recibir tu palabra, Señor Dios mío. Y que podamos poner por obra todo lo que tú haces y todo lo que tú quieres hacer en nuestras vidas, Señor, a través de tu bendita palabra. Tú nos haces la vida tan sencilla, Señor. Ayúdanos a entender y a recibir de parte tuya todo ese amor y esa bondad que tú quieres traer a nuestras vidas, Padre. Tú nos has llamado a libertad y no queremos seguir siendo esclavos de ese temor, sino queremos, Señor, ser libres para poder adorarte y bendecirte como tú te lo mereces, Señor. Te damos gracias por cada familia, por cada vida, Señor, que reciben tu palabra, que cada día se animan, se fortalecen a través de tu bendita palabra, Señor. Hoy queremos bendecirlos y pedirte, Señor, que los ayudes, que quites todo lo que no sea tuyo, Padre Celestial, que quites los temores, las dudas y que podamos seguir adelante cogidos de tu mano.
entendiendo, Señor, que tú das la sabiduría, que tú das el entendimiento, que tú das el conocimiento de tu palabra, Señor, y que cada día quieres afirmar esas verdades en nuestros corazones para que vivamos por ellas, para que seamos más como tú, para que nos parezcamos más a ti, Señor. Necesitamos conocerte más y ver cómo tú actúas, qué es lo que tú haces y cómo lo haces, Señor Dios mío, porque tú eres nuestro mayor ejemplo de cómo podemos ser y de cómo podemos alcanzar esa santidad y ese amor tuyo cada día, Señor. Trae la unidad verdaderamente a nuestras vidas, trae el amor verdaderamente a nuestros corazones, y que verdaderamente podamos ser enseñados con amor, podamos ser exhortados con amor los unos a los otros, pero podamos poner por obra tu palabra, Señor. Ayúdanos a no ser tan solo oidores, sino hacedores de ella, Señor. Recuérdanosla allí cuando lleguemos a nuestra casa, cuando salgamos de este lugar, Señor, cuando estemos en el trabajo, que podamos meditar en tu palabra, Señor, y que podamos ponerla por obra, bendito Dios. Te damos gracias en esta noche por todo lo que recibimos y por todo lo que tú estás dispuesto a hacer por cada uno de nosotros. Te damos gracias por todos los que estuvieron allí conectados, Señor, en esta noche. Bendice y guarda sus vidas y sus corazones en el nombre de Jesús.